están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Futuro 360. Nos regocija la idea de volver a estar con ustedes, sobre todo porque el futuro, no sé por qué, se está acelerando cada vez más y necesitamos estar al tanto de los principales temas de ciencia, futuro, medio ambiente y tanto más. Hoy queremos partir este programa hablando sobre un tema que nos convoca y nos afecta, un 34% más de agua acumulada en comparación a 2022 y 14 estaciones con superávit. Ese es el estado de los embalses del país luego de las recientes y abundantes precipitaciones. Sin embargo, los expertos son claros en señalar que aún falta demasiado para decir que los niveles de sequía en el país ya no existen. ¿Por qué? Francisco Verdejo nos cuenta el detalle. 12 horas seguidas de lluvia en la Antártica. Un fenómeno que no es común. El causante fue un río atmosférico, una humedad concentrada que viajan gracias a fuertes vientos y se presentan usualmente antes de un sistema frontal. Cuando llegan a la Tierra, liberan todo este vapor en forma de agua o de nieve. Mientras tanto, en Chile continental vimos ríos que aumentaron su caudal, cauces que se creían perdidos que retomaron su curso y embalses que recuperaron grandes cantidades de agua. Uno de los causantes es el mismo, el río atmosférico. En un invierno que se pronostica lluvioso, en contraposición a lo registrado en 2022, uno de los años más secos de las últimas décadas. Es este escenario que va explicando los 14 años de megasequía que se viven en Chile. Las principales causas de la sequía en Chile, a diferencia de otras partes como en el hemisferio norte, aquí principalmente es por la disminución de las precipitaciones, o sea, la disminución de la oferta de agua que nosotros tenemos. En junio, la estación Quinto Normal acumuló 51 milímetros de agua, casi el doble de lo que se registró el año pasado. La lluvia es el principal flujo de agua a nuestras cuencas. Es lo que activa, ¿no es cierto?, los distintos flujos y condiciona los almacenamientos de agua que en ella ocurren. La acumulación de agua en los embalses aumentó hasta un 34% con respecto al año pasado y 14 estaciones ya registran un superávit en sus capacidades. Es por esto que la gran pregunta que surge es que si estos flujos tienen un impacto real a la escasez hídrica y a la megasequía. Eso va a permitir recuperar las reservas de agua, tanto por ejemplo de los embalses, tanto en este caso del agua subterránea y por otro lado también recuperar la humedad del suelo. Sin embargo, y a modo de metáfora, estas precipitaciones serían una pequeña cuota que aportamos a una gran deuda, porque el déficit, en este caso hídrico, sigue siendo crítico. Siempre nos queda la sensación de que como que se está revirtiendo la cosa, pero lo cierto es que tuvimos un buen temporal, con buena acumulación de agua, sobre todo en Cordillera, la zona central, en la semana pasada, pero en términos de número, este año sigue siendo un año de déficit. También tenemos que tener conciencia que llevamos 14 años de sequía y que por lo tanto las precipitaciones acumuladas permiten avanzar en la correcta gestión del recurso hídrico. Todavía estamos en situación deficitaria y por lo tanto la gestión y el buen uso del recurso es lo que se debe hacer en el territorio. A fines de 2022, el 53% de las comunas de nuestro país se encontraban bajo déficit hídrico, algo que ahora se podría reducir desde el Maule a Aysén. Pero pese a los pronósticos de un fenómeno del Niño intenso, la prevención resulta clave para, primero, mitigar los efectos de desastres naturales asociados y, segundo, tener la capacidad de retener gran parte del agua. Deberíamos actuar con quizás años de anticipación, adaptarnos diciendo, oye, ¿qué es lo que va a pasar en 5 años más? ¿Cómo está disminuyendo la precipitación? ¿Cuánta es la cantidad de agua que vamos a tener disponible? ¿Cuánta es la demanda que tenemos? Agua potable, minería, agricultura. ¿Y cuándo llegamos a un equilibrio? ¿Dónde tenemos el equilibrio? La investigación puede entregar respuestas. Sin ir más lejos, un estudio de la Universidad Católica logró prever hace 6 años que la principal amenaza para la red vial de este país era precisamente la lluvia de alta intensidad. Las lluvias son las que se presentan con más recurrencia y hacen un daño muy importante en la infraestructura vial. Lo vimos hace muy poco y eso se debe fundamentalmente porque se tiene mucha presencia de agua, mucho caudal en muy poco tiempo. Otro aporte son las nuevas plataformas de monitoreo de sequía, una desarrollada por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y otra por el Observatorio de la Sequía. Espacios donde se pueden conocer datos como el déficit de precipitación o la anomalía de la humedad del suelo.
Se espera que para el próximo mes los ríos atmosféricos se sigan transportando desde el Océano Pacífico hacia nuestro país, provocando lluvias por sobre los valores normales entre la región de O'Higgins y los lagos. Eventos climáticos complejos e intensos, pero que aún así no logran resolver algo intenso: la sequía. Corría el inicio de este siglo y nos enteramos de que finalmente se había logrado descifrar el genoma humano, y con eso se abrió un tesoro del que nos hemos venido alimentando como especie desde entonces hasta ahora. Por lo menos una de las posibilidades que abrió este descubrimiento y este desarrollo fue entender de qué manera estamos constituidos, y por lo tanto poder cada vez más y con mayor accesibilidad poder estudiar cuál es el origen y lo que compone nuestro ADN individual. ¿Se imaginan el impacto que tiene eso en la medicina personalizada y en las posibilidades de tomar decisiones a tiempo? Hoy ese examen de revisar qué tenemos en el ADN está en Chile. Y hoy queremos hablar justamente con Ricardo Di Lázaro Filho, médico, socio fundador y CEO de Genera, que es quien ha desarrollado esta posibilidad para todos nosotros. Muchas gracias por estar aquí, Ricardo. Bienvenido. Gracias, Paloma. Un gusto poder hablar un poco con ustedes. Ricardo, de acuerdo a lo que sabemos, el examen que ustedes realizan permite tener 3 grandes vertientes de información. La primera dice relación con la ancestría. ¿Nos puedes explicar qué es la ancestría? Genial. Bueno, la ancestría es una parte del test que vamos a analizar y comparar el ADN de una persona con base de datos de individuos de todo el mundo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuál es el percentual de ADN que viene de Europa o de acá, de los pueblos originales o de África, y también de cada población dentro. Por ejemplo, cuánto que es ibérico, de Portugal y España, o cuánto que va a ser italiano, por ejemplo. Y esa es una parte, una cosa que es muy curiosa, que mucha gente no sabe un poco de la historia de la familia, pero cuando va a ver, sabe que es mucho más complejo, y la historia tiene mucha más información de lo que escuchamos de nuestra familia. Por esa parte de ancestría también podemos ver por muchos siglos atrás, hasta milenios, por cuál fue la ruta de la parte de su linaje materna o paterna, desde el primer hombre y de la primera mujer que dio origen a todos los humanos que son vivos hoy, hasta llegar a tú. Entonces, en 200.000 años de la humanidad, ¿cuál fue la ruta para llegar? Entonces, esa es una parte muy interesante que ahora la ciencia y la secuenciación genética es posible conocer. Cuando estuvimos viendo todos los antecedentes que ustedes mismos nos contaron mientras preparábamos esta entrevista, veíamos que uno podía, a través de su ADN, descubrir quién había sido como la Eva, ¿no? La primera mujer que dio origen al desarrollo de mi familia. Una pregunta que me surgió en ese momento y que no te hice fue: ¿esa Eva es la misma Eva que tú tuviste o es una Eva particular distinta? Exacto. Bueno, lo que la ciencia llama de la Eva mitocondrial, que es mitocondrial porque el ADN utilizado es el ADN de la mitocondria, que es una parte chiquita de la célula. Esa mujer es la misma mujer que dio origen a todos nosotros. Entonces, mi Eva mitocondrial es la misma Eva, la tuya y de todos que están nos escuchando, porque fue la última mujer que es la ancestral de todos nosotros que somos vivos hoy, y que vivió entre 100 y 200.000 años en África, proveniente cerca de Etiopía, pero no sabemos exactamente quién fue esa mujer. Sabemos que fue la última. Ahora, eso es súper interesante, que al final la rama venga de un mismo punto. Me parecía como tan improbable. Todos nosotros además tendemos a creernos muy únicos, ¿no? ¿Cómo es posible que toda la humanidad de alguna forma venga de una mujer? ¿Podrías explicarnos eso? Claro. Bueno, la verdad es que la Eva mitocondrial no era la única mujer de aquel momento de historia.
pero fue la mujer que dio origen a todos nosotros. Y como hace mucho tiempo, algunos, por ejemplo, de sus hijos, de los hijos y hijas de Eva, por ejemplo, una parte de ellas dio origen a algunos pueblos, en otra parte de otros, y por milenios, algunas rutas, entonces algunos de sus descendientes salieron de África en veces y tiempos distintos. Algunos fueron para Europa, otros para Asia y algunos para América, por ejemplo. Entonces, y conociendo, por ejemplo, algunos análisis de ADN antiguo de personas que no están más con nosotros, pero que fueron conservados, podemos saber más o menos los tiempos de cada ruta. Entonces, cuando que los descendientes de Eva fueron a Europa, de cuando fueron a Asia, cuando llegaron acá a América, pelo menos 3 veces los humanos salieron de Asia para llegar en América. Entonces, ese es un poco de toda la familia de Eva que incluye nosotros. Es muy lindo porque al final este dicho que algunos hemos escuchado, pero no necesariamente todos entendemos, es muy cierto, que es que todos somos africanos finalmente, ¿no? Sí. Si miramos para 200.000 años atrás, nuestra raíz es en África. Eso está muy claro en la ciencia, no hay duda. Ahora me encantaría avanzar sobre el segundo pilar porque es muy interesante, muy profundo y filosófico saber de dónde uno viene y sobre todo complejizar la visión de uno mismo, que en estos tiempos de polarización más bien hemos llegado a versiones simplistas, ¿no? Y las personas dicen, no, yo soy simplemente lo que sea, ¿no? Chileno, europeo, mapuche, y con eso también simplificamos la complejidad de la realidad humana, por lo tanto esto también tiene un impacto filosófico muy importante. Pero también estamos en una era de revelaciones impresionantes y probablemente una nueva era completa para la medicina, que es la medicina de precisión, y se logra gracias a entender de qué estoy hecha yo, que soy completamente distinta de ti. ¿Podrías explicarnos bien qué tipo de cosas podríamos saber sobre nuestra biología particular y única gracias a este análisis? Bueno, claro. La otra parte del test, la verdad, se divide en dos, que es una parte de bienestar y una parte de salud. Y la parte de salud vamos a analizar enfermedades principalmente. Y el ADN humano es casi lo mismo entre personas. Entonces, mi ADN con tuyo debe tener, por ejemplo, 0.1 o 0.01% distinto. Entonces, estamos hablando de solamente 99.9 o 99.99 en esta fase de marcadores genéticos, de letras del ADN que son distintas entre nosotros. Y son justamente en estas letras que están gran parte de los marcadores que son asociados a enfermedades de otras características físicas, comportamentales, todo. Y la ciencia genómica es una ciencia muy nueva, entonces la secuenciación del ADN humano, la primera análisis se terminó hace 20 años, pero hasta los últimos 2 años no se sabía todo completo. Y una vez es conocer la secuencia de letras, entonces A, T, C, G, entonces cuál es la secuencia de letras del ADN. Otra es saber que cambio de una letra puede causar en relación a una enfermedad, por ejemplo. Y eso la ciencia empezó a conocer más en los últimos 10 años. Y ahora ya se puede conocer no solamente los riesgos asociados a enfermedades genéticas que son más raras, por ejemplo, algunos tipos de cáncer o algunas síndromes genéticas. Ahora ya es posible conocer con más precisión riesgos en enfermedades que llamamos de multifactoriales, o sea, enfermedades que tienen un componente genético y un componente ambiental. Normalmente el componente ambiental es hasta mayor que el componente genético, por ejemplo. Y el componente genético también causado por múltiples genes.
Y eso es un poco lo que el test permite que las personas conozcan. Por lo tanto, podemos saber si tenemos riesgo de tener diabetes, hipertensión, Alzheimer. ¿Qué otro tipo de enfermedades nos permite? ¿Tipos de cáncer? Exacto. Algunos tipos de cáncer, por ejemplo, la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, son más de 20 enfermedades que analizamos con esta escala poligénica. Y el más importante es que esa es una parte del riesgo de una persona. Y para no desarrollar la enfermedad, conocer ese riesgo te permite cambiar sus hábitos o hacer un diagnóstico más precoz. Y administrar los factores más ambientales, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes tipo 2, 60% de los factores son ambientales, asociados a lo que come, a ejercicios, entonces solamente 40% es genético. Hay estrés, claro, y si pueden manejar un poco esta parte, tú puedes disminuir mucho su riesgo, mismo que tenga un riesgo genético más elevado. Ricardo, nos queda muy poquito de la entrevista y quería cerrar con el factor de bienestar desde el punto de vista, ¿qué datos podemos tener sobre que nos puedan mejorar el bienestar? De la parte de bienestar vamos a analizar factores asociados a nutrición, a ejercicios físicos, a la parte de cuidado con la piel, el cuidado con el envejecimiento, hasta características más curiosas como la color de los ojos y otras que son comportamentales, más de curiosidad. Pero esos análisis permiten que una persona cambie su dieta, por ejemplo. Entonces, una de las análisis más importantes es la intolerancia a la lactosa. Es algo mucho común, pero mucha gente no sabe que tiene y continúa tomando mucho leche de una forma que es prejudicial a su cuerpo. Pero hay muchos análisis ligados a alimentación, por ejemplo, predisposiciones a niveles más bajos de vitaminas y la parte de ejercicio también que pueden ayudar a direccionar qué hábitos son mejores para que una persona tenga una vida más saludable. Ricardo, te quiero agradecer por esta entrevista. Me quedan muchas preguntas, pero estoy segura de que vamos a volver a tener un encuentro en Futuro 360 para entender también cómo va evolucionando esta misma técnica. Muchas gracias por estar acá. Genial. Gracias a vos, Paloma. Un gusto. Gracias a todos. Cada vez podemos saber más de nosotros mismos y cambiar de esa manera o prevenir enfermedades que probablemente vamos a desarrollar por el tipo de vida que tenemos, los factores ambientales más las predisposiciones genéticas que ya podemos conocer. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más de Futuro 360. No se vayan. En Futuro 360 queremos hablar del futuro de todo y también del futuro del trabajo, cómo podríamos tal vez abordar de mejor manera los distintos desafíos que plantea el concepto de la transformación digital. Hablamos mucho de volvernos digitales, de ser ciudadanos digitales, pero es una idea que nos cuesta mucho entender y sobre todo materializar. ¿Cómo podemos repensar e incorporar el mundo digital, la tecnología a nuestro entorno laboral? Es definitivamente un gran desafío. Queremos hablar sobre este tema con un especialista, él es Nigel Vass, es CEO de Publicis Sapient, autor del libro Digital Business Transformation, en el que habla bastante sobre todos estos temas y también entrega distintos tips sobre cómo impulsar el éxito empresarial. Gracias por estar con nosotros, Nigel. Gracias por recibirme. ¿A qué te refieres cuando hablas de transformación digital en una empresa, por ejemplo? Es muy simple. Muchas compañías fueron establecidas en un mundo que no era digital y hoy han aumentado las oportunidades y las necesidades de los clientes que hacen que las empresas necesiten digitalizarse. Por ejemplo, nosotros íbamos a un negocio a comprar lo que necesitábamos. Antes de la pandemia ya había una tendencia de comprar cosas online, pero con la pandemia vimos que todos cambiaron a ese modo de comprar.
Ese es un gran cambio para un negocio que típicamente solo ha manejado tiendas. Hemos visto lo mismo con la moda. Hemos visto lo mismo en la forma en que compramos pasajes en una aerolínea o en cómo trabajamos con nuestro banco. Cada rubro ha sido reimaginado para este mundo digital. ¿Viste un cambio exponencial tras la pandemia en esta transformación digital en otros sectores? La pandemia lo aceleró prácticamente en todos lados. Pero lo que fue muy claro es que el comportamiento humano fue lo que potenció este cambio antes del COVID. Cuando Uber ponía un auto al lado tuyo, sin saber nada más que tu ubicación y la interacción que tienes en la aplicación. Cuando vas por el mall y no puedes encontrar una tienda, te preguntas a ti mismo, ¿por qué el mall no puede ayudar a navegar y encontrar una tienda? ¿Pero crees que fue primero el comportamiento y después la tecnología? La tecnología siempre crea expectación, en el sector que sea. De un minuto a otro te preguntas, ¿por qué me toma 20 pasos pasar el dinero de mi banco de un lugar a otro? Las personas siempre quieren la manera más fácil y conveniente de hacer las cosas. Nuestros cerebros celebran cualquier decisión que nos pueda mantener funcionando más rápido, hacer menos esfuerzo. ¿Quién se está quedando en el pasado en esta transformación digital después de la pandemia? ¿Qué tipo de compañías o sectores crees que siguen en el pasado? Creo que casi todos los negocios, ya sea del sector de finanzas, retail, telecomunicaciones, todos están avanzando en ser mejores en este sector. Pero donde sea que busques, hay líderes y holgazanes. Si miras a los medios, por ejemplo, y tomas a alguien como Disney, ellos hicieron una gran apuesta en un futuro digital al mover su negocio a una plataforma que hoy compite con Netflix o Amazon Prime y establecer canales directos para sus consumidores, ya que tienen gran contenido como Marvel o Star Wars. Si miras a los otros medios, hay una brecha entre ellos y Disney. Y ves esto en todos los sectores. Hay líderes que están haciendo cambios disruptivos y otros que están tratando de defender su status quo. ¿Y tú crees que este liderazgo está relacionado con el dinero? Porque la industria es enorme, pero no siempre tienes el personal, la inteligencia o los recursos para hacer este cambio, que es un gran cambio. Yo creo que tienes razón, los recursos importan, pero también creo que la narrativa que tienen con sus accionistas, tu directiva, tus empleados, sobre el futuro de la empresa importa. Todas las conversaciones que he tenido con CEOs hoy en día, el reconocimiento es claro. Hace 10 años la digitalización era importante, hoy es existencial. Si no te transformas, la única manera en la que vas a tener más crecimiento o más eficiencia es pensar en cómo hacer crecer tu negocio, porque las expectativas de los consumidores están cambiando. Si eres un banco, las personas no entienden por qué tienen que ir a una sucursal para abrir una cuenta si pueden abrir una cuenta de Apple en su celular. No entienden por qué no pueden, usando la tecnología moderna, tener una conversación. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con un negocio para automatizar la manera en que las personas hacen sus compras. Entonces, antes si una persona quería hacer pizza para 6 personas, decía, necesito harina, tomate, ya sabes, toda una lista. Ahora tiene la oportunidad de entrar a un sistema y decirle, voy a alimentar a 6 personas con pizza. ¿Qué necesito? Y se te abre toda una lista ya hecha para ti, le das clic, lo dejas en un carrito y está todo listo. Básicamente es algo completamente distinto. El mundo físico y el mundo digital también se están juntando. Así que en ese ejemplo del retail, puedes tener una lista en tu celular y hacerle clic. Y te dice a qué parte de la tienda ir para que no tengas que pasearte por todos lados en el supermercado. ¿Crees que como especie somos más inteligentes o más estúpidos ahora que una máquina puede hacer todo por nosotros?
Yo creo que personalmente estamos más avanzados tecnológicamente. Por ejemplo, en el pasado los granjeros solían arar la tierra manualmente y lo que podía obtener de la tierra era bastante limitado. Pero luego surgieron los tractores, los cosechadores. Sí, pero el salto es enorme, no es igual que antes. Sí, claro, es un enorme salto, pero no se sentirá tan enorme para nosotros. Yo tengo un hijo de 13 años y veo cómo interactúa con la tecnología. Es lo más natural para él. Es una extensión de quién es. Creo que cada generación más adelante va a ser más y más avanzada tecnológicamente. Hablemos de la narrativa. Tú dijiste que hoy en día la transformación es un problema existencial. Así que también esa narrativa puede estar dirigida más bien por el miedo, algo como voy a morir, así que debo cambiar. Pero ¿cuál es el tipo de narrativa que puede hacer que la gente se sienta bien en esta transformación y no amenazado, que más bien sienta que es una aventura de cambiar? Personalmente, pienso en ello en el contexto del tipo de cosas que podemos ayudar a la gente a hacer, que no podían hacer anteriormente. Por ejemplo, Como hacer pizza para 6 personas. No, pero también hay cosas simples, como por ejemplo hay un gran porcentaje del mundo que aún no tiene acceso a computadores para leer o escribir. Ahora puedes usar la voz o conversaciones para hacer cosas complejas, como llenar formularios o buscar ayuda. Piensa en el número de personas ricas en el mundo que tienen acceso a tutores personalizados para sus hijos. Ahora puedes tener un tutor para cada niño que puede enseñarle problemas matemáticos o enseñarle nuevos idiomas individualmente y a gran escala. Esto no era posible de hacer hace solo un par de años con seres humanos. Yo veo esto como una posibilidad de muchas maneras. Uno de nuestros grandes problemas en sostenibilidad o el desperdicio de alimentos podrán ser atacados. Hacer que la comida correcta llegue al lugar correcto, como compañías que obtienen esto desde los granjeros hasta los lugares en los que son almacenados, es una forma donde usamos algoritmos de aprendizaje automático. Donde antes el granjero tenía que ir hasta los lugares para ver si es que podía almacenar sus productos ahí, cuando una porción de eso podía ser desperdiciada. El potencial que tenemos es para solucionar uno de los problemas más grandes del mundo de una manera mucho más barata y con un costo eficiente, para que más personas puedan ser incluidas en esto. Tienes un concepto llamado SPEED, que en inglés significa estrategia, producto, experiencia, ingeniería y datos. ¿Cómo usamos este concepto para cambiar? Cuando pensamos en la mayoría de las organizaciones que están pasando por una transformación, en mi libro hablo de esta idea llamada SPEED. SPEED, que en español es rapidez, es lo que las compañías más quieren para moverse rápidamente, pero también es un acrónimo. La estrategia es ser muy claro en cuáles son tus prioridades estratégicas, que estás buscando alcanzar, cómo estás tratando de tener valor, porque hay muchas cosas digitales que son geniales, pero que no dan mucho valor. La estrategia es clave. La P significa producto, no es proyectos. He hablado con muchas organizaciones que dicen, hicimos este proyecto digital, pero son algo aislado. Cuando hablamos de producto nos referimos a un cambio andante. ¿Qué cambio queremos para la compañía? ¿Cuál es la versión 2? La versión 3. La experiencia es crítica. Como seres humanos todos queremos experiencias que hagan nuestra vida más fácil, incluso siendo empleados. Así que hablamos de crear experiencias para los empleados que puedan crear experiencias para los consumidores, pacientes, ciudadanos. Al poner esa experiencia en el centro, lo que estás haciendo es mejorar las cosas. Ingeniería es como construyes en este mundo digital. Anteriormente solía ser sobre el riesgo y el costo. Lo que buscabas era mantener el costo bajo, el riesgo bajo y no querías ningún problema. Hoy, las empresas que tienen la mejor capacidad de ingeniería son capaces de construir en ese futuro digital. Últimamente, los datos y la inteligencia artificial, ¿qué es la D? Los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Mucho de esto que ves siendo consumidor es basura que entra y basura que sale. Si tienes buenos datos, después puedes comenzar a tener buenas recomendaciones, mejor automatización
automatización. Ese acrónimo, para mí, tiene que actuar como dedos en una mano. Muchas compañías dicen, tengo estrategia, tengo producto, tengo ingeniería. Pero si no puedes conectar tu pulgar con tu dedo índice, no puedes levantar algo. Entonces, construir digitalmente dentro de una compañía es algo como el corazón, no es algo que puedas tener afuera. Porque esto es algo que habitualmente es una pregunta dentro de la empresa. Por ejemplo, soy bueno vendiendo manzanas y poniendo manzanas en tu mesa, pero no soy bueno construyendo webs digitales para que tú puedas obtener esa manzana. ¿Por qué tengo que hacer algo que no sé, que es desarrollar un sitio o un sistema digital? ¿Qué le recomendarías a esas personas que más bien quieren quedarse haciendo la manzana? Mucho del trabajo que hacemos con las compañías tiene que ver con la co-creación. Nuestra creencia es que si lo digital es tan importante, no puedes simplemente externalizarlo. Lo que debes hacer es encontrar a un colega que pueda construir esta capacidad dentro de la organización y al mismo tiempo que te ayude a entregar las cosas más complejas. Es una relación tipo jugador y entrenador. Nuestros equipos usualmente trabajan con clientes que están en el campo con ellos, pero que también los entrenan en los nuevos acercamientos de Speed. Uno de los principales desafíos con lo digital es que debes llevar a las personas contigo en un viaje. No puedes simplemente hacerlo para alguien, tienes que hacerlo con ellos. ¿Es esto también válido para compañías pequeñas? Lo digo porque se ve como algo muy caro o difícil de hacer para pequeños productores. En absoluto. Yo creo que si ves a Latinoamérica como un ejemplo, una de las regiones que más crece en términos de transformación digital, o Asia, yo creo que varios de estos mercados están yendo a lo que Occidente era desde una perspectiva digital. Porque ahora hay plataformas que son increíblemente fáciles para hacer negocio. WhatsApp, que se usa muchísimo en América Latina o en Asia, no necesariamente tiene que ser una plataforma para comunicarse. Puede ser una plataforma de comercio digital donde manejas negocios. Hemos visto a muchos bancos o empresas de retail que se están asociando o están diciendo cómo podemos usar plataformas como WhatsApp para hacer aplicaciones sobre eso que me ayuden a manejar mi negocio. Y mi negocio podría ser una pequeña tienda, pero me ayuda a pedir suministros a mis proveedores, enviarle mensajes a mis clientes que viven en mi barrio cuando tengo muchos productos. Estas son maneras en las que creo que el mundo digital está ayudando tanto a los pequeños como a los grandes negocios. Tú eres muy joven, así que probablemente has visto personas mayores mirándote de hablar sobre estos temas así como, oh, Dios mío, esto es terrible. ¿Qué le dirías a esa gran parte de la población, de la que hoy más bien me siento yo parte, que no está tan familiarizada con la tecnología, que realmente necesita ayuda para entrar al mundo digital? ¿Cómo hablas con ellos, más bien para invitarlos a este viaje? Creo que la manera más fácil es asegurarse que estas experiencias sean fáciles y útiles. Cuando estaba hablando sobre el COVID, nosotros estábamos trabajando con muchas tiendas y el retail en ese tiempo. Mucha gente nos decía, oh, las personas que son más viejas jamás serán capaces de hacer compra en línea. Es muy difícil, es muy complicado. En el momento en que el COVID termine, va a volver al supermercado. Lo que hemos encontrado en los datos es que si haces la experiencia fácil, si usan sus celulares, por ejemplo, para hacer una lista cada semana que les recuerde las cosas que tienen que comprar, van a estar muy cómodos comprando cosas como leche, huevos, cosas que compran todas las semanas y que llegan a sus casas y aún pueden ir al supermercado para comprar cosas que necesitan tocar y sentir como verduras, carne o pescado. De esa forma, si haces que la experiencia sea fácil y simple de usar y das un propósito de por qué esto es mejor, por ejemplo, en la pandemia, uno de los grandes beneficios fue que no tenías que llevar todas esas cosas que eran repartidas a tu casa desde el supermercado y había una razón real. Esas son maneras en las que haces a las personas saber. Lo otro importante es que creas experiencias donde les enseñas a las personas a hacer estas cosas. Por ejemplo, en los bancos. Como vemos que las estafas son un gran desafío.
¿Cómo lo hago para que sea fácil de entender a las personas cuando tu banco te envía un mensaje versus a cuando el mensaje te lo envía un estafador de una manera muy simple? Y las compañías que están haciendo estas distinciones son las que realmente están ganando y manteniendo a sus clientes en este nuevo mundo. Metamos a esta conversación la bomba que es la inteligencia artificial y en particular el chat GPT. ¿Cómo va a cambiar el mundo que nos estás explicando ahora mismo? ¿Es una oportunidad? Absolutamente. Yo creo que cuando el chat GPT fue lanzado, la razón por la que se transformó es algo tan grande en que pusieron una interfaz muy atractiva en un modelo muy convincente. Aunque modelos como ese existen desde hace un tiempo, no existían en la conciencia de los consumidores. Así que de un minuto a otro las personas estaban como, wow, puedo preguntarle cosas, tener respuestas, y es muy fácil. Aplicar esta misma lógica en, por ejemplo, un banco donde digas, hey, quiero comprar una casa, esta es la cantidad de dinero que puedo gastar cada mes, esto es lo que me va a costar una casa. En palabras simples, ¿cuál es el mejor producto para mí? Ese es un ejemplo de cómo se podrían resolver problemas en el contexto de una compañía. O el ejemplo que te di sobre hacer pizzas para el almuerzo. Son maneras conversacionales donde te puedes enganchar. Pero también hay otras formas. Por ejemplo, tú eres una persona creativa en la industria de los medios, pensando en el futuro de los negocios. Piensa en cuántas personas ahora no tienen las herramientas gráficas y ahora pueden usar palabras para crear imágenes o conceptos y explicar sus ideas. Pero también creo que hay cierto grado de atención que debemos tener ahora en cosas como la ética, en asegurarnos que no hayan preferencias, que no haya desinformación en la base de datos que se está usando para hacer estas experiencias, para que no tengamos los mismos desafíos que hemos visto donde malos datos o datos que hayan sido absorbidos del Internet con resultados que no son buenos. Yo creo que eso va a ser una preocupación para las personas. Nigel, tenemos que terminar esta entrevista, pero quisiera preguntarte, ¿eres un optimista? Bueno, lo dijiste. Y dado que eres un optimista, ¿cuál es el peligro que tú sí ves cuando vas a la cama y dices, tal vez deberíamos preocuparnos por esto? Para mí lo más importante es la inclusión. No podemos dejar que esta revolución digital solo sea para algunas personas. Tiene que incluir a todos. En lo que me concierne, paso mucho tiempo pensando en que cualquier cosa que construyamos puede ser algo inclusivo para muchas personas diferentes. Y creo que lo que se relaciona a la inteligencia artificial, de la que justamente estábamos hablando, uno de los grandes beneficios es permitir que personas que no sean técnicas puedan empezar a usar la tecnología para poder hacer las cosas mejor. Aunque no te des cuenta, cada vez que alguien usa ChatGPT, está programando un gran modelo. La gente interactúa con la tecnología de una forma muy directa. Muchas gracias por esta conversación. Gracias por recibirme. Bueno, nos tuvimos que pasar un poquito del tiempo porque era mucha la conversación pendiente, pero nos vamos a una pausa y volvemos con más. Hemos hablado tanto de ellas, pero siempre vale la pena volver a hablarlo, sobre todo porque cuando no existan vamos a estar en un grave problema. Las abejas son una especie fundamental para los ecosistemas, cumplen una función clave en la mantención de la vegetación y de la alimentación de la que disponemos cotidianamente. Pero un estudio de la Universidad de Talca indica que las torres de alta tensión o de celular están de hecho poniéndolas cada vez más en peligro. ¿Qué efectos tiene y cuáles son sus principales consecuencias en esta población? Veamos lo que nos dice el profesor Marco Molina en una nueva cápsula de la ciencia en regiones. Actualmente ya terminamos el estudio, en la cual consistía en evaluar cómo los campos electromagnéticos emitidos por distintos dispositivos, por ejemplo, líneas de alta tensión, las torres de electricidad,
pero también las antenas celulares generan campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos generan un factor de estrés en los polinizadores, por ejemplo, en este caso las abejas. Nos dimos cuenta que cuando sometemos de manera simulada a un campo electromagnético emitido por un solenoide, en algunos casos hay una mortalidad de las abejas. Por lo tanto, nosotros podríamos más o menos proyectar que muchos de los colmenas que hay cerca, de los núcleos de abejas que hay cerca de las torres de alta tensión, podrían sufrir mortalidad. Incluso también hemos demostrado que pierden la orientación y por lo tanto muchas abejas no podrían retornar a sus núcleos una vez que pasan por campos electromagnéticos. Y disminuir el servicio de polinización. Por lo tanto, tiene un impacto bastante grande y negativo. Repercutirá en una disminución en los alimentos y por lo tanto pone en riesgo lo que es la seguridad alimentaria. Por lo tanto, si uno puede distanciar quizás un poco más cada una de las torres, al menos unos 20 metros más alto de lo que actualmente están, el campo electromagnético disminuye de tal forma que podría ser casi inocuo para la abeja en este caso, y por lo tanto el efecto negativo sobre su bioquímica no sería tal, y por lo tanto el efecto sobre los cultivos tampoco sería negativo. El Banco Mundial estableció que Chile es el país pionero en desarrollo de hidrógeno verde en el mundo por las condiciones geográficas que son muy favorables. Sin embargo, la riqueza natural no es la única arista que aseguran competitividad en este mercado. Hay más factores. ¿Qué otros tienen un rol finalmente en que seamos un mercado atractivo? Lo vemos en la nota de Camila Eguía. Las condiciones naturales de nuestro país, como la fuerza del viento en el sur y la cantidad de radiación solar en el norte, nos convierte en potencial líder del desarrollo de hidrógeno verde en el mundo, ya que para ser capaces de obtenerlo debe producirse sin emisiones de carbono, es decir, con energías limpias. Eso nos hace tener una estructura de costo que nos hace más competitivos que otras geografías que no tienen ese mismo nivel de recursos naturales. Sin embargo, eso es solamente una parte del puzzle. Para que el hidrógeno verde, un ecosistema, un mercado de hidrógeno verde sea exitoso, tanto en Chile como en el mundo, se requieren muchas más cosas, además de tener ventajas comparativas en los recursos energéticos que están en la base de la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis. Están, por ejemplo, todo lo asociado a la incertidumbre de la construcción de las inversiones para levantar esa infraestructura. Expertos indican que se necesita más que solo condiciones geográficas favorables. También se necesita un modelo de mercado que permita su desarrollo efectivo, para así generar competencia frente a otros países que quizás no cuentan con los recursos naturales, pero lo compensan con reglas de precios favorables. Distintas formas de cubrirlo. Hay quienes han ido a fomentar las inversiones o a reducir esa incertidumbre asociada a las inversiones. Hay otros países, otras economías que han ido por el otro lado de la cadena de valor a reducir la incertidumbre por el lado del precio o el costo, generando incentivos para subsanar la diferencia entre, por ejemplo, el hidrógeno gris, elaborado a partir de combustibles fósiles, versus el hidrógeno verde. El gobierno oficializó una inversión de casi $1.000 millones desde la Unión Europea para invertir en esta industria. Sin embargo, desde el rubro también refuerzan que el mercado sigue siendo algo abstracto, ya que aún es nuevo en el mundo. Particularmente hoy día es difícil porque los proyectos hoy día no son rentables. La tecnología actual no permite que nosotros podamos tener un hidrógeno a un costo de producción que realmente sea competitivo hoy con las otras alternativas, ¿cierto? Como son alternativas contaminantes como el diésel, etc. Vamos a tener estructuras de costos que nos van a generar señales de precio, pero que tiene que haber un comprador que quiera aceptar esa señal de precio. Y por lo tanto tenemos que trabajar hoy día, eso también se conoce muchas veces como el fenómeno del huevo y la gallina, para poder cerrar esa brecha y que haya alguien disponible a comprar a un precio premium. Porque hoy día el hidrógeno no es competitivo contra las soluciones que vienen de combustibles fósiles, maduras, amortizadas y muchas veces con subsidios. Establecer las reglas de precio no es lo único que podría marcar la diferencia en términos de competitividad a nivel mundial. Especialistas aseguran que también hay que avanzar en las regulaciones. Otra de las cosas que nosotros también podemos hacer desde esa perspectiva para competir en este contexto internacional es todo lo que está asociado a la agilización de la tramitación de permisos. Nosotros tenemos que empezar con otras cosas en Chile, con la permisología. Para poner esto en un barco se necesita un puerto.
y las concesiones marítimas se están demorando 4 y 5 años, lo que es una locura. O sea, tenemos un problema en Chile que tenemos que adelantar el cómo hacemos las cosas. Estamos más atrasados, es en el eje de cómo vamos a desarrollar la permisología, tanto ambiental como sectorial, una vez que todos los proyectos avancen y se enfrenten a una evaluación. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que se realizó durante el último gobierno de Sebastián Piñera es la carta de navegación actual de la industria en el país. El objetivo es concretar los pactos económicos oficializados hace unas semanas por los ministros de Energía, Economía, Hacienda y la Corfo. Así, Chile define sus grandes ambiciones en este mercado. A medida que esto tome una escala cada vez mayor, ¿cierto?, se va a poder generar algo que se llama economías de escala, que básicamente significa mientras más grande es la operación, ¿cierto?, yo puedo hacerla más eficiente para ir reduciendo los costos promedio. El siguiente paso es concretar los proyectos. Necesitamos urgentemente concretar los proyectos. Nosotros como Corfo estamos cofinanciando 5 proyectos que esperamos que estén funcionando a diciembre del 2025. La mayoría de ellos tienen una demanda local, por tanto la venta del producto final está garantizada y 2 de ellos tienen exportación a otros mercados. Entonces nosotros también tenemos una ventaja de que tenemos un off-taker o una industria que va a demandar, una industria local que va a demandar, ¿cierto? Creemos nosotros que puede demandar este hidrógeno y sus derivados. Y eso también nos ayuda justamente a que los proyectos, ¿cierto?, cuando tú piensas que uno de los mayores desafíos que tienen es el transporte justamente del hidrógeno y sus derivados a los países donde también se va a consumir, tener demanda local por esto es algo que también es muy beneficioso para ellos. El ministro de Energía, Diego Pardo, estuvo en el mayor evento sobre hidrógeno verde en el país, High-Volution 2023, en la que se refirió a las oportunidades de esta industria. Es una señal y no solamente llega, sino que se queda, porque el próximo año también se va a repetir esta feria aquí. Yo creo que es una señal que de alguna manera respalda el liderazgo que como país hemos tomado, no solamente este gobierno, también el gobierno anterior y el gobierno anterior a este. Esto es una política de Estado y yo creo que este tipo de reconocimientos nos muestran que estamos por un buen camino en la manera en que estamos impulsando las políticas públicas que facilitan el despliegue de esta industria. El evento contó con más de 4.000 participantes entre expositores, autoridades, ejecutivos y visitantes de 13 países. Un punto de encuentro para quienes proyectan una industria que recién empieza a tomar forma en el mundo y de la que Chile quiere ser líder mundial. Hace un tiempo atrás les hicimos una invitación a través de nuestras redes sociales en asociación con Critic, que es un centro para el desarrollo de las industrias creativas y que busca mostrar cómo las nuevas tecnologías y todos estos desarrollos creativos podrían efectivamente impulsar no solo la industria de la creatividad, sino las otras industrias. Y juntos lanzamos un llamado a los distintos desarrolladores de gráficas con todas las tecnologías que hoy hay disponibles para que pudieran ayudarnos a imaginar el futuro. Dicen que el futuro es mejor en la medida en que todos imaginamos algo sobre el futuro y nos ponemos de acuerdo. Los imaginarios son muy diversos, como se podrán hacer una idea, y hoy queremos traer el ejercicio ganador de este concurso que nos trae esta mirada sobre el futuro. Hasta aquí llega nuestro programa de Futuro 360 hoy, pero siempre nos mantenemos conectados con ustedes a través de las distintas redes del programa, esperando también recibir alguna propuesta, alguna pregunta sobre qué futuro queremos compartir, qué dudas tenemos respecto, por ejemplo, de la inteligencia artificial y tantas otras cosas que están ocurriendo simultáneamente en este complejo mundo que nos ha tocado vivir. Nosotros nos vemos la próxima semana.